En tamices muestran dos tablas: el porcentaje retenido parcial, el porcentaje acumulado y también tamices en abertura en milímetros. Pruebas de densidad. La densidad del hormigón se refiere a la cantidad de peso por una unidad de volumen medidos en metros cúbicos del hormigón. Sin embargo, esta puede variar dependiendo de su composición, es decir, de la proporción de los componentes presentes en su mezcla, como son arena, grava o gravilla. Igualmente se utilizan otros componentes áridos y otros tipos de cemento que inciden directamente en su textura, forma y resistencia. Está dada por una relación masa-volumen. Según la densidad del hormigón podemos clasificarlos de la siguiente manera: el hormigón ligero, el ordinario, el apisonado, el vibrado, centrifugado, proyectado, pesado o de alta densidad. Las pruebas para densidad de hormigón están en peso unitario o densidad del hormigón, como también densidad del hormigón endurecido. Y las pruebas para resistencia del hormigón está el ensayo de compresión, ensayo de tracción indirecta o brasileño y ensayo de flexión. Cono de Abrams. Es un instrumento metálico que se utiliza en el ensayo que se le realiza al hormigón en su estado fresco para medir su consistencia, fluidez o plasticidad del hormigón fresco. La prueba se suele utilizar debido a su simplicidad para una mezcla dada de áridos y cemento. La masa se rige por la cantidad de agua y mezcla utilizada. En general, cuanto mayor es el valor de la masa, mayor es la fiabilidad del hormigón fresco. La masa se define como se muestra en la imagen. Su importancia en el ensayo. El ensayo de asentamiento del cono es crucial en la construcción de estructuras de concreto, ya que la consistencia adecuada del concreto es esencial para garantizar la seguridad y durabilidad de la estructura, como se muestra en la imagen. El equipo necesario para su ensayo está el molde en forma de cono, la varilla de compactación, la regla de acero graduada en milímetros y la superficie plana nivelada. El procedimiento del ensayo de asentamiento del concreto es la preparación del molde, el llenado del molde, el desmolde y la medición de asentamientos, como se muestra en la imagen. El paso 1 es colocar el cono de asentamiento o Abrams. El paso 2 es llenar el concreto en 3 capas, 25 varilladas por capa. El paso 3 es retirar el molde y el paso 4 es medir el asentamiento del concreto. Medidas de la consistencia del concreto con el cono de Abrams. Aquí se aprecian las siguientes medidas que se deben tomar en cuenta al momento de tener un cono de Abrams, y también está las varillas de apisonamiento, la bandeja de metal, el cucharón y la carretilla que se deben tomar en cuenta. El procedimiento, como se muestra en la imagen, es un suelo plano sin irregularidades y se debe ubicar en un sitio plano, horizontal y firme, donde colocar la bandeja y el cono previamente humedecidos. Las varillas de apisonamiento a 5/8 también deben ser humedecidas. La recolección de muestra es mayormente en una carretilla sin escombros y humedecida. Verter una cantidad suficiente de concreto para llenar el cono y poder realizar la prueba. Mezclar con el cucharón de concreto para que quede una mezcla homogénea. El llenado de cono de Abrams, también como se muestra en la imagen, se llena el cono en 3 capas, cada una aproximadamente a 1/3 de volumen del cono, y apisonado con la varilla en 5/8, 25 veces de forma uniforme por toda la superficie del concreto, pasando aproximadamente 254 milímetros. La capa 1 y 2 sin identifica que el concreto en la última capa no va a estar a nivel con la boca superior del cono. Suspender y con el cucharón rellenar de concreto el cono sobrepasando ligeramente la boca y completar los 25 golpes con la varilla. Se debe fijar el cono a la bandeja pisando las aletas laterales de la base del cono. Enrosado del concreto. Manteniendo pisadas las aletas del cono, retirar el exceso del concreto con una regla metálica o con movimientos de rodadura de la varilla de apisonamiento, de tal manera que el cono quede lleno y enrasado. Retirar todo el concreto que haya
en la bandeja y cerca de la base del molde para evitar interferencias con el concreto que se va asentando al retirar el cono. El levantamiento del cono. Una vez retirado el exceso del concreto, sostener por las asas el cono ejerciendo una presión hacia abajo y retirar los pies de las aletas. Retirar el molde levantando cuidadosamente una dirección vertical. Elevar el molde a una distancia de 12 mediante una elevación ascendente constante sin movimientos lateral o torsional. Debe completar toda la prueba desde el inicio del llenado hasta el levantamiento del molde, sin interrupción y completo. Y las medidas del asentamiento. Medir inmediatamente el asentamiento determinando la diferencia vertical entre la parte superior del molde y el centro original, desplazado de la superficie superior de la muestra. Si la superficie superior del concreto es irregular y el índice consistencia se determina midiendo la diferencia entre la altura del molde y el punto más alto de la muestra. Después del ensayo, si ocurre una caída o desprendimiento decidido del concreto de un lado o parte de la masa, ignore la prueba y realice una nueva prueba en otra parte de la muestra. Si dos ensayos consecutivos en una muestra del concreto muestran una caída o desprendimiento de una porción del concreto de la masa del espécimen, el concreto probablemente carece de plasticidad y cohesividad necesarias para que el ensayo de asentamiento sea aplicable. La probeta es una muestra cilíndrica o cúbica moldeada a partir del mismo concreto de la obra, utilizada para evaluar su resistencia y densidad. ¿Cómo se hace? El mortero para refrentar ha de tener una resistencia igual o superior a la del hormigón que forma la probeta, y en todo caso superior a 350 kilogramos sobre centímetros al cuadrado, y las 2 horas. Por otro lado, el mortero tiene que ser capaz de unirse íntimamente al hormigón humedecido de la probeta. Muestras de concreto. Para verificar la resistencia del concreto, su volumen no debe ser menor a 1 pie al cubo. Cuando el concreto ha sido preparado en mezcladora, las muestras serán conseguidas a la mitad de tiempo de descarga de la mezcladora. El equipo de herramientas es un molde cilíndrico, una varita lisa 5/8 y un martillo de cabeza de goma. El procedimiento. Se elige un espacio apropiado en la obra para elaborar las probetas con estas características: una superficie horizontal plana y rígida, una libre de vibraciones. De preferencia debe tener un techo a fin de moldear las probetas bajo sombra. Antes de tomar la muestra e iniciar el moldeado, revisar lo siguiente. Los pernos que ciernen los moldes deben estar en perfectas condiciones. Los moldes deben ser herméticos para evitar que se escape la mezcla. De preferencia verticalidad 90 grados de molde respecto a la placa de asentamiento. La superficie interior de los moldes debe estar limpia. Para desmoldar con facilidad se puede aplicar una ligera capa de aceite mineral o petróleo a la superficie interior del molde. Se toma la muestra del concreto en el recipiente metálico destinado para ese fin. El moldeado de la probeta se realiza en 3 capas, cada una de ellas 10 centímetros de altura de acuerdo a lo siguiente. Procedimientos. Poner la mezcla en el molde y mezclarla con el cucharón para que esté bien distribuida y pareja, como se muestra en la figura 4. Compactar la primera capa en todo su espesor mediante 25 inserciones chuceadas con la varilla lisa, distribuidas de manera uniforme en la mezcla. El extremo redondeado de la varilla va hacia abajo. Una vez culminada la compactación de esta capa, golpea ligeramente alrededor del molde unas 10 veces con el martillo para liberar burbujas de aire y que hayan podido quedar atrapadas en el interior de la mezcla. Colocar la mezcla en el molde distribuyéndola de manera uniforme con el cucharón. Compacta con 25 chuceadas con la varilla lisa. La varilla debe ingresar 1 pulgada en la primera capa.
Para liberar las burbujas de aire, golpea suavemente alrededor del molde unas 10 veces con el martillo, como se muestra en la figura 5. La tercera capa. En esta última capa añade suficiente cantidad de mezcla para que el molde quede lleno. Compacta esta tercera capa también mediante 25 chuceadas y con la varilla lisa, tomando en cuenta que estén uniformes y distribuidas en toda la masa recién colocadas. No olvides que en cada inserción de la varilla debe ingresar 1 pulgada en la segunda capa. Para liberar las burbujas de aire de la mezcla, golpea ligeramente alrededor del molde unas 10 veces con el martillo, como se muestra en la figura 6. Trata de nivelar el exceso de la mezcla con la varilla lisa de compactación. Usa la plancha para obtener la superficie lisa y plana. Pega una etiqueta de papel en la parte externa del molde para identificar las probetas con la siguiente información, como se muestra en la figura 7. Probeta número 1, su fecha de elaboración, la ubicación de concreto vaciado y la obra. Después de su elaboración, lleve las probetas con mucho cuidado al lugar de almacenamiento. Retirar el molde con precaución. Esto se hace 24 horas después de su elaboración. Luego toda la información de la etiqueta del papel tendrás que escribirla sobre la probeta, empleando un plumón indeleble y cuidando de no malograr su superficie.